doctrina de la Trinidad de Dios. La Trinidad de Dios. Si estamos en un curso de conocer a Dios, sin duda alguna, en algún momento habríamos de hablar de algo tan importante como la Trinidad de Dios, porque hace parte de la naturaleza misma de Dios, de cómo es Dios y cómo se ha revelado a nosotros a través de la Escritura. Así que si queremos conocer a Dios profundamente y realmente, debemos escudriñar qué nos dice la Escritura sobre la Trinidad. Así que vamos a iniciar. Que el Señor nos dé sabiduría. Durante la última clase, si bien recuerdan, habíamos hablado sobre el tema de la unidad de Dios como uno de esos atributos importantes. Veíamos que la unidad de Dios implica que todos los atributos de Dios son perfecciones de Él, que no son partes agregadas, sino que Dios es sus atributos. Dios es amor, Dios es perfección, Dios es santidad, etcétera y etcétera. Pero además de eso vimos que hay un único y verdadero Dios, y de que ese Dios verdadero, el que se muestra en la Biblia, es un Dios que no permite la adoración de otros ídolos. Todos los demás dioses que el mundo presenta son falsos, son dioses creados a la imagen y la semejanza de los hombres. Ellos tienen boca pero no hablan, tienen oídos pero no escuchan. Son dioses completamente falsos. El único Dios verdadero es el Dios que se revela en las Escrituras. Y el Dios de las Escrituras nos dice de que Él es uno solamente. Solamente existe un Dios, un único y verdadero Dios, el Dios de las Escrituras. Pero cuando hablamos de una doctrina tan importante para la fe cristiana, como lo es la Trinidad, empezamos a enfrentarnos a algunas preguntas. ¿Cómo podemos afirmar que Dios es uno solo, que solamente hay un Dios, y al mismo tiempo afirmar de que hay tres personas, una Trinidad, que conforman a Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Cómo puede tener eso sentido diciendo que solo hay un Dios, pero que hay tres personas? Esta es una de las primeras dificultades a las que nos enfrentamos. Otro aspecto importante a tener en cuenta desde el inicio es que la palabra Trinidad no aparece en ninguna parte de la Biblia de manera explícita. No hay ningún versículo en la Biblia que diga Trinidad de manera exacta. Sin embargo, a lo largo de las Escrituras hay varias enseñanzas que nos muestran de que aunque Dios es uno solo, hay tres personas en Dios. Y eso es lo que vamos a estar aprendiendo durante estas clases con este tema. Hay un único Dios, pero hay tres personas en ese Dios: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y curiosamente, el cristianismo es la única religión en todo el mundo que sostiene esta verdad sobre Dios. No hay ninguna otra religión en el mundo que diga algo tan profundo y tan extraño a los oídos de muchos como lo de la Trinidad. Es una doctrina exclusiva del cristianismo y por tanto es importante conocerla y estudiarla. A lo largo de la historia de la Iglesia se han hecho muchos intentos para poder entender qué significa esta verdad profunda de la Trinidad. Y ha sido tan importante y tan discutido en la Iglesia que han ocurrido muchos enfrentamientos en las iglesias sobre este tema. Ha llevado a que hayan distorsiones sobre esta doctrina, que vamos a ver un poco más adelante, algunas herejías, enseñanzas falsas sobre la unidad y la Trinidad en Dios. En otros momentos llevó a algunas separaciones, tal vez lo veamos más adelante. En la iglesia oriental y la iglesia occidental se separaron por uno de esos puntos, algo relacionado con la Trinidad. Quizá lo veamos más adelante. Entonces noten que es un punto de discusión bastante importante. Nosotros, por ejemplo, cristianos trinitarios, como nos confesamos a nosotros, tenemos una confesión de fe muy diferente a algunas otras denominaciones o sectas cristianas, por así decirlo, cristianas, como son los testigos de Jehová
o como son los pentecostales, que no creen en la Trinidad. Vamos a hablar un poco también de eso y de por qué el pentecostalismo implica un gran problema al denegar una doctrina tan importante. Todo eso lo vamos a ir viendo a través de estas diferentes clases. Vamos a tener tiempo para escudriñar varios de estos aspectos. Entonces, ciertamente es un tema de discusión, es un tema profundo, un tema difícil, sin embargo, es una verdad básica, esencial, elemental de la fe cristiana. Todo cristiano debe tener muy presente en su mente y corazón la verdad de la Trinidad, porque si creemos en un Dios trino, entonces tenemos que saber qué significa la Trinidad y cómo es que en Dios hay tres personas. Y cuando empecemos a entender profundamente esta doctrina, nos vamos a dar cuenta de que no es solamente un asunto teórico, no es solamente un asunto cognitivo, sino que se trata de una verdad que transforma nuestra forma de ver a Dios, nuestra forma de orar, nuestra forma de acercarnos a Dios, tiene muchas implicaciones prácticas para nuestra vida como cristianos. Así que desde el inicio no lo veamos como un tema solamente teórico o algo por allá, algo de los libros o de los teólogos, no. Se trata de una verdad importante y fundamental del cristianismo que nos va a llevar a conocer más a Dios. La doctrina de la Trinidad es la conclusión que la Iglesia ha tenido a lo largo de la historia cuando estudia la Biblia. No es una doctrina inventada por las personas, no es una doctrina inventada por las iglesias, es la conclusión de estudiar diligentemente lo que las escrituras nos enseñan sobre quién es Dios y sobre cómo es Dios. Así que una de las preguntas que vamos a estar intentando desarrollar a lo largo de la clase es, ¿cómo puede ser Dios tres personas y al mismo tiempo ser un solo Dios? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo podemos decir que Dios es uno solo y al mismo tiempo tres personas o tres subsistencias? Eso suena un poco contradictorio, ¿cierto? Al menos a primera vista. Pero vamos a darnos cuenta de que no lo es y qué es lo que la Biblia nos enseña. Durante las últimas clases hemos visto varios atributos, hemos visto algunos atributos importantes sobre Dios, como la eternidad de Dios, la omnipresencia de Dios, la independencia de Dios, entre otros. Pero cuando no tenemos claro la Trinidad, puede existir en nosotros la tendencia a pensar de que solamente Dios el Padre tiene esos atributos. Y desde allí tenemos un gran problema, porque la enseñanza de la Trinidad nos muestra, nos dice que todos los atributos de Dios son igualmente ciertos en las tres personas, porque cada una de las personas de la Trinidad, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, son Dios. Por tanto, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son también eternos, omnipresentes, omnipotentes, inmutables, etc. Si no tenemos esto en claro, vamos a pensar en los atributos de Dios solamente en relación a Dios el Padre. Pero los atributos de Dios son igualmente ciertos para cada persona de la Trinidad. Tanto el Padre como el Hijo y como el Espíritu son eternos, increados. Tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo son inmutables. Tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo son omnipresentes y omnipotentes. ¿Ok? Así que estamos frente a una enseñanza doctrinal de la Biblia que es muy importante. No se trata de cualquier cosa, se trata de algo bastante relevante para la fe cristiana. Y estudiar la Trinidad, como les había mencionado, nos va a permitir conocer más sobre cómo es Dios en sí mismo y cómo se ha revelado Dios a la humanidad. Así que lo que vamos a ver es
eh, esta breve definición que les voy a mostrar en pantalla, que va a ser como el punto de partida desde el día de hoy. Pero después vamos a tener una definición un poco más elaborada, más profunda, a medida que avancemos durante el tema. La definición que podamos dar de inicio es la siguiente. Dios existe en las personas de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y sin embargo, es un solo Dios. Vuelvo a leerla. Dios existe en las personas de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y sin embargo, es un solo Dios. Podemos usar esta definición como punto de partida para todo el camino que nos resta de conocer la Trinidad de Dios. Más adelante vamos a ver qué significa persona, como así que hay tres personas, pero que hay solamente un Dios. Todo este tipo de cosas las vamos a desarrollar a lo largo de las clases. Pero hoy vamos a enfocarnos principalmente en dos puntos. Y hoy casi que todo va a ser a través de muchos pasajes bíblicos, que los tengo aquí preparados para que los veamos en la pantalla y los tengamos presentes y los podamos ver. Pero van a ser muchos pasajes bíblicos los que vamos a ver durante la clase de esta noche. Así que vamos a dividir esta clase de hoy, como para iniciar, en dos subtemas importantes. El primero de ellos es la revelación parcial de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Y el segundo es la revelación más completa de la Trinidad en el Nuevo Testamento. Vamos a ver cómo de principio a fin la Biblia nos apunta hacia la Trinidad. Así que empecemos con este primer punto. Cómo el Antiguo Testamento revela la Trinidad, aunque de una manera parcial. No tan completa como en el Nuevo Testamento, pero desde el Antiguo Testamento empezamos a ver algunas señales de que en Dios hay una pluralidad. Así que empecemos con ese primer punto desde el Antiguo Testamento. Hay muchas personas que piensan que la doctrina de la Trinidad solamente se halla en el Nuevo Testamento, de que es algo exclusivo en el Nuevo Testamento y que por tanto la Trinidad no está en el Antiguo Testamento. Ciertamente, esa pregunta es bastante difícil, es un tema profundo y bastante complejo. Hablar de la Trinidad en el Antiguo Testamento ciertamente es complicado porque no aparece como algo revelado de manera directa, ni tampoco parece que estuviera muy presente en la mente de los judíos durante la religión judía, en todo el espacio en el que se escribió el Antiguo Testamento. Sin embargo, si Dios ha existido eternamente en tres personas, no deberíamos sorprendernos de que desde el Antiguo Testamento empecemos a encontrar indicios de la Trinidad, de que hay una pluralidad en Dios. Así que desde el Antiguo Testamento, no completamente ni claramente, pero sí hay unos atisbos, hay unas luces que nos muestran de que en Dios hay pluralidad. Así que vamos a ver desde el inicio mismo de la Biblia que sugiere que hay pluralidad en Dios. Veamos qué nos dice Génesis en el capítulo 1, versículo 1 al 2. Dice la escritura: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Estamos aquí ante los primeros dos versículos de la Biblia, y lo que notamos es que al parecer en Dios hay una pluralidad. Se habla de que Dios está creando los cielos y la tierra, y al mismo tiempo se está hablando de que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie o sobre la faz de las aguas. Noten que aquí parece haber una pluralidad. El Dios que está creando
pero también el Espíritu de Dios que está involucrado en la obra de la creación y parece ser alguien diferente al Padre. Noten eso desde los primeros versículos. Veamos otro pasaje bastante interesante en Génesis capítulo 1, versículo 26. Este pasaje está en el contexto de la creación del ser humano. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Noten el plural que está siendo utilizado en este versículo. Primero dice Dios: hagamos, plural, hagamos al hombre a nuestra imagen. Hay un segundo plural, conforme a nuestra semejanza. ¿Sí lo notan? Aquí hay evidentemente un uso del plural. Ahora, ¿cuál es el significado de ese uso del plural? ¿Qué significa hagamos? ¿Y qué significa el pronombre plural nuestra? Bueno, han habido varias respuestas a esta pregunta. Algunos dicen que posiblemente se trata de un plural de majestad. ¿Qué es un plural de majestad? Bueno, se refiere a cuando un rey, por ejemplo, hablaba a las personas que estaban en su reino. Entonces, un rey generalmente decía, cuando llegaba alguien importante: nos complace recibirte. Entonces, los reyes hablaban de esa forma, en plural, como para magnificar el hecho de que ellos lo están diciendo. Nos complace recibirte en nuestro palacio. Lo está diciendo el rey, solamente él, pero él habla con la propiedad de toda una majestad hacia las personas a las cuales se refiere. Sin embargo, algunos no están muy convencidos de que eso es lo que está pasando aquí en Génesis 1:26. Otros dicen que tal vez Dios está hablándole a los ángeles, que cuando Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, Dios simplemente está hablando a su corte celestial, a todos sus ángeles. Y les está diciendo: vamos a crear al ser humano y vamos a hacerlo a nuestra imagen. Sin embargo, esa respuesta no es muy acertada. ¿Por qué? Sencillamente porque los ángeles nunca participaron del acto creador, ni de los cielos, ni de la tierra, ni mucho menos del ser humano. Se trata de una obra exclusiva de Dios. Lo que parece señalar este versículo en Génesis 1:26 es que en Dios ya se está mostrando una pluralidad. En Dios hay varias personas que están interviniendo en el acto creador, específicamente en el del ser humano, el hombre y la mujer. Veamos otro indicio en Génesis capítulo 1, en el versículo 27, el versículo justamente que está después de este, que nos da un poco más de luces sobre lo que estamos hablando. Noten lo que dice: creó pues Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Lo que parece mostrar es que la imagen de Dios que está en el hombre o en el ser humano se encuentra en el hecho de que en el ser humano hay una pluralidad. Noten que la primera parte de este versículo dice que Dios crea al hombre singular, pero después aclara en la parte final del versículo: varón y hembra los creó. Parece que Dios hubiese creado solamente un individuo, al hombre, pero la parte final del versículo nos aclara de que el género humano realmente se trata de una pluralidad en la cual Dios lo ha creado, varón y hembra.
Entonces, muchos encuentran que esto es un indicio de la pluralidad de Dios. El hecho de que el ser humano contiene la imagen de Dios y el ser humano hay pluralidad, implica de que en Dios también hay una pluralidad, hay un ser en relación. Según Génesis 2:24, un pasaje bastante conocido, nos dice que, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El propósito de Dios, aunque eso se sale de nuestro tema, pero el propósito de Dios con la humanidad, especialmente en relación al matrimonio, es que no haya más división de géneros, sino de que el género humano, como tal, los individuos humanos, puedan manifestar la perfecta unidad a través de la relación del hombre y la mujer. Es muy interesante que esa palabra y serán una sola carne. Esa palabra una es la misma que se utiliza en Deuteronomio capítulo 6, cuando leíamos la vez pasada, para decir de que solamente hay un Dios. Entonces, la imagen de Dios en el hombre parece darnos detalle de que en Dios hay una pluralidad y de que Dios es un ser en relación. Dios no está solo. Y eso es lo que empezamos a ver desde los primeros capítulos. Entonces, claramente, y a través de los versículos que vamos a seguir viendo, en Dios hay una pluralidad de personas. Sin embargo, el Antiguo Testamento no nos dice claramente cuántas personas son. Simplemente nos dice que Dios dice, hagamos a nuestra, hay plurales, pero no nos dice cuántas personas hay. Eso es algo que únicamente entenderemos cuando pasemos al Nuevo Testamento. Vamos a ver varios pasajes que también nos muestran este tema de la pluralidad en Dios en el Antiguo Testamento. Veamos Génesis 3:22 y otros pasajes seguidos para que ustedes noten el punto. Génesis 3:22 dice, entonces el Señor Dios dijo, he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado, ahora no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Nosotros, ¿lo notan? Siguiente versículo, Génesis 11:7. Génesis 11:7 en el contexto de la famosa historia de la Torre de Babel. Un momento. Veamos qué nos dice Génesis 11:7. Les voy a leer desde aquí, ya que no lo puedo usar en la pantalla. Dice el Señor, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Sí lo notan? Cuando ocurre la situación de la Torre de Babel, Dios dice, descendamos y confundamos allí su lengua. Obviamente aquí hay un claro indicio de pluralidad. Otro pasaje en Isaías capítulo 6, versículo 8. Nos dice, y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Otra vez, plural, nosotros. Oseas capítulo 1, versículo 7. Dice, pero me compadeceré de la casa de Judá y los salvaré por el Señor su Dios.
y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Noten la forma en la que Dios está hablando a la casa de Judá. Dice que se compadecerá de ellos y los salvará por el Señor su Dios. Es decir, Dios está diciendo que los va a salvar por el Señor su Dios. ¿Sí? Si notan que es un poco extraño, está Dios diciendo que los va a salvar por alguien más, pero que es el mismo. Bueno, encontramos este tipo de cosas desde el Antiguo Testamento. Ahora, otro claro indicio de la pluralidad de Dios en el Antiguo Testamento son los pasajes que hablan del ángel de Jehová. Hay varios pasajes en las Escrituras que nos hablan del ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Veamos algunos indicios de lo que el Antiguo Testamento nos muestra. En Génesis 16:7 y el versículo 13 nos dice: y el ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Shur. Está hablando del ángel del Señor. En el versículo 13 del mismo capítulo, noten lo que dice: y Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado: tú eres un Dios que ve, porque dijo: estoy todavía con vida después de verle. ¿Qué está ocurriendo aquí? Agar se encuentra con el ángel del Señor y después dice que tuvo un encuentro con Dios mismo. Lo que nos está mostrando el pasaje es que Agar claramente entiende que el ángel del Señor es Dios mismo y por eso se sorprende. ¿Estoy viva después de haber visto a Dios? Recuerden que en el pensamiento judío, ver a Dios significaba morir. Por eso Agar estaba sorprendida de ello. En Éxodo capítulo 3, versículo 2 y versículo 6, notemos también algo más. Dice: y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza, y Moisés miró, y aquí la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Este es el famoso episodio de la zarza ardiente. Si notan, Moisés dice que se le apareció el ángel del Señor en la zarza ardiente. Y en el versículo 6 dice: añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Se le apareció el ángel del Señor. Luego Moisés se da cuenta de que es Dios mismo. Por tanto, se cubre porque tiene temor de mirar a Dios y morir en el intento. Si lo notan una vez más, el ángel del Señor es el Dios mismo. Otro pasaje está en Números capítulo 22, versículo 35 y 38. Antes veamos este Éxodo 20, 23, versículos 20 al 21. He aquí yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Sé prudente delante de él y obedece su voz. No seas rebelde contra él, pues no perdonará vuestra rebelión, porque en él está mi nombre. Dios dice: voy a enviar a mi ángel delante de ustedes. Cuidado con él, obedézcanlo, porque mi nombre está en él. Se trata de Dios mismo, pero otra forma de hablar de Dios. Eso es lo que quiero que empiecen a mirar, una pluralidad en Dios. El siguiente es Números capítulo 22, versículo 32, 35 y el 38. O pasemos a este en Jueces capítulo 13, versículo 21 y 22. Dice: y el ángel del Señor no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces Manoa supo que era el ángel del Señor, y Manoa dijo a su mujer: ciertamente moriremos porque hemos visto
a Dios. Aquí está hablando del el anunciamiento del nacimiento de Sansón, y aquel hombre dice que el ángel del Señor se les había aparecido, y después le dice a su esposa: vamos a morir porque hemos visto a Dios. Ángel del Señor es Dios mismo. En Malaquías capítulo 3, en el versículo 1, dice: he aquí yo envío a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí, y vendrá de repente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y el mensajero del pacto, en quien vosotros os complacéis, he aquí viene, dice el Señor del ejército. Está hablando del mensajero del pacto, y al mismo tiempo se está hablando de Dios que está viniendo hacia el pueblo. Hay que observar a través de estos pasajes bíblicos es que desde el Antiguo Testamento se nos muestra de que en Dios hay una pluralidad. No se nos dice cuántas personas hay en Dios, ni se nos dice una distinción exacta de que está el Padre, está el Hijo y el Espíritu Santo, pero sí nos muestra algunos indicios de que en Dios hay pluralidad. Se nos muestra también el ángel de Jehová que se está manifestando, y que es Dios mismo quien se revela a través del ángel de Jehová. También se nos habla en varios pasajes del Antiguo Testamento sobre el Espíritu de Dios o el Espíritu de Jehová. Quiero que noten a través de eso, desde el Antiguo Testamento se nos está mostrando claramente de que en Dios hay una pluralidad. Sin embargo, la Trinidad solamente se nos está mostrando de manera parcial. No es sino hasta que llegamos al Nuevo Testamento que entendemos de manera más clara de lo que estamos hablando. Por eso vamos al Nuevo Testamento. Ese es el segundo punto que vamos a mencionar en esta noche. Y es que en el Nuevo Testamento hay una revelación más completa de la Trinidad. Ese es el segundo punto. En el Nuevo Testamento hay una revelación más completa de la Trinidad. Esto se debe, en parte principalmente, gracias a la obra de Jesucristo. Jesucristo vino al mundo y nos reveló a Dios más claramente. Y por tanto, a través de Jesucristo podemos conocer a Dios de manera más perfecta o más clara. Ahora, Dios no nos habla a través de intermediarios, como lo dice Hebreos capítulo 1. Ya Dios no nos habla a través de profetas, a través de sacerdotes. Ahora Dios habla a través de su Hijo, a través del Hijo mismo, quien es la imagen perfecta del Padre. Entonces, vamos a ver una abundancia de pasajes en el Nuevo Testamento que nos mencionan sobre la Trinidad, que nos hablan de que hay 3 personas en Dios. Y esto es lo que en el Nuevo Testamento generalmente llamamos las fórmulas trinitarias, donde se hace mención del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que empecemos viendo en Mateo capítulo 3, versículos 16 al 17. Este es el momento del bautismo de Jesús. Dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El bautismo de Jesús es un claro ejemplo de la manifestación de la Trinidad. Jesús, el Hijo, está siendo bautizado. En el momento en que está siendo bautizado, desde los cielos empieza a descender el Espíritu Santo en forma de paloma, y luego se oye una voz desde los cielos, el Padre hablando y diciendo del Hijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Siguiente pasaje, en Mateo capítulo 28, versículo 19, la famosa gran comisión. Jesús dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Noten en primer lugar de que Jesús dice en el nombre singular, no en los nombres de, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Es una fórmula trinitaria, pero se está refiriendo a un solo y único Dios. Y esta es la fórmula que nosotros como cristianos utilizamos para el bautismo. Se invoca el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre la persona que se está bautizando. Siguiente pasaje en Romanos 15, 16. En Pablo vemos mucho esta fórmula trinitaria. Dice Pablo, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, que generalmente se refiere al Padre, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Jesucristo, Dios el Padre, el Espíritu Santo. Una vez más, mención de la fórmula trinitaria en un solo versículo. 1 Corintios 12, del 4 al 6. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, haciendo referencia al Espíritu Santo, es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor, título que generalmente se utiliza para referirse a Jesucristo, es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, una vez más, generalmente hace alusión a el Padre, Dios el Padre, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Es un maravilloso pasaje que muestra claramente eso. El Espíritu es el mismo, el Señor es el mismo, el Dios es el mismo. Tres personas, pero se está hablando de un único Dios. Segunda de Corintios 1, 21 al 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el Padre, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Siguiente pasaje. 2 Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Una bendición que Pablo ha de despedir a la iglesia en Corinto utiliza la fórmula trinitaria. Señor Jesucristo, Dios y el Espíritu Santo. Siguiente pasaje en Efesios 4, versículos 4 al 6. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. A la luz de lo que ya les he explicado, les voy a preguntar, ¿de quién está hablando en el versículo 4? Un cuerpo y un espíritu. ¿Está hablando del espíritu de las personas? ¿No es cierto? Del Espíritu Santo. Versículo 5, un Señor. ¿De quién estará hablando? El Señor Jesucristo. Versículo 6, y un Dios y Padre de todos. Obviamente la referencia es clara, está hablando Dios el Padre. Siguiente versículo en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Veamos qué nos dice. Primera Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Esta es la forma en la que Pedro inicia su epístola, con una bendición que incluye la fórmula trinitaria una vez más. Y en Judas, versículos 20 y 21, encontramos lo mismo. Judas, versículo 20 y 21.
dice, se los voy a leer. Dice este pasaje de Judas: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, menciona el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, está hablando del Padre, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Judas mismo también lo utiliza, la fórmula trinitaria, en su epístola. Noten entonces, hermanos, de que la Trinidad, de que hay tres personas, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, es muy frecuente a lo largo de toda la Biblia. Hemos visto muchos versículos, quería mostrarles el mayor número de versículos posibles para que lo tuvieran en cuenta, para que sepan de que realmente la Biblia habla mucho y frecuentemente del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está haciendo una distinción en Dios de que Dios es uno, claro que sí, pero en Dios hay tres personas. Está el Padre, está el Hijo y el Espíritu Santo. Y esas fórmulas trinitarias son muy recurrentes y se pueden ver a lo largo de la Biblia, especialmente del Nuevo Testamento. Hay otro pasaje que lo quise poner de último porque es un pasaje que digamos que tiene muchos puntos de discusión. Ese pasaje está en 1 de Juan capítulo 5, versículos 7 al 8. Ese pasaje es el que comúnmente se llama la coma juanina y que sin duda parece ser una de las descripciones más gráficas, explícitas sobre la Trinidad. Pero vamos a notar cómo las diferentes versiones hacen uso de este pasaje. 1 de Juan capítulo 1, 1 de Juan capítulo 5, versículos 7 al 8. La Reina Valera lo dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Ahora, veamos cómo la Nueva Versión Internacional traduce este pasaje. Tres son los testigos: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo. ¿Empiezan a notar la diferencia? Mismo pasaje, 1 de Juan 5, 7 al 8. Esa que leí fue la Biblia Dios habla hoy. Ahora en la Nueva Versión Internacional dice: tres son los que dan testimonio. Y los tres están de acuerdo: el Espíritu, el agua y la sangre. Ahora, mírenlos ustedes en la pantalla. ¿Cuál es la diferencia entre la Reina Valera del 60 y la Nueva Versión Internacional y la Biblia Dios habla hoy? ¿Encuentran la diferencia? Creo que debe ser evidente para todos, ¿cierto? Si tal vez no la han notado, bueno, pues nótenlo precisamente en el versículo 7. La Reina Valera del 60 dice que son tres los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Está mencionando específicamente las tres personas de la Trinidad: el Padre, el Verbo, que hace referencia al Hijo, es la misma palabra que se relaciona con Juan en su Evangelio, en el capítulo 1, versículo 1. En el principio estaba el Verbo hace referencia al Hijo, y el Espíritu Santo. Sin embargo, esa mención está omitida en las otras versiones bíblicas, como son la Nueva Versión Internacional Dios habla hoy y muchas otras versiones modernas. ¿Cuál es la razón de ello? Bueno, es un tema complejo, ciertamente. Es un tema que nos exige empezar a estudiar un poco sobre las traducciones bíblicas, sobre el uso de las fuentes bíblicas.
pero simplemente vamos a mencionar de que esa mención de Padre, Verbo y Espíritu Santo no se encuentra en la mayoría de los manuscritos antiguos, sino que se encuentra en unas cuantas copias que son más bien tardías o más recientes, mientras que las copias más antiguas no incluían esta frase del Padre, el Verbo y el Espíritu. Entonces, ciertamente es una muestra muy clara de la Trinidad, pero no la podemos usar mucho porque depende de la versión de la Biblia que estemos leyendo. Si la leemos en la Nueva Versión Internacional, la va a omitir y la pone en una nota al texto al final de la Biblia. Otras, como Dios habla hoy, simplemente la omiten por completo, sin ninguna nota al margen. ¿Ok? Eso deben saberlo, es muy importante, porque muchas personas les van a preguntar, se van a enfrentar a testigos de Jehová, se van a enfrentar a diferentes grupos como los pentecostales, que les van a preguntar sobre esto. Y debemos tener una respuesta ante este tipo de cosas. ¿Ok? Así que simplemente lo menciono, pero es tarea de ustedes de que lo puedan estudiar con más profundidad. Así que finalicemos con una reflexión. Lo que hemos visto es que en el Antiguo Testamento se revela parcialmente la Trinidad, en el Nuevo Testamento se revela de manera más completa. ¿Por qué? La verdad de Dios se revela de manera progresiva y complementaria en la historia. La Trinidad no es expuesta de una desde el inicio de la Biblia, sino que pasa por un proceso para más adelante, cuando viene Jesucristo, se empieza a ver la dimensión de la Trinidad, incluso desde el bautismo de Jesús, como vimos en ese pasaje. Entonces, es una verdad que toma tiempo y que se desarrolla, sino hasta el Nuevo Testamento, más claramente. Hoy nosotros como creyentes tenemos el privilegio de tener una Biblia completa y por tanto tener más conocimiento y entendimiento sobre Dios y la doctrina de la Trinidad. Gracias a Jesucristo por su revelación, porque gracias a Él podemos conocer más a Dios, el Padre, y gracias a Él es que ha sido enviado el Espíritu Santo a nosotros. Debemos preguntarnos, ¿hemos crecido en el conocimiento de Dios a lo largo de nuestra vida cristiana? Muchos creyentes y cristianos consideran que hay ciertos temas que, como la Trinidad, no son tan importantes o simplemente son muy difíciles y prefieren dejarlos a un lado, prefieren que no, eso que lo hablen los pastores o los que estudian la Biblia, pero yo mejor no meterme con eso de la Trinidad. Yo quiero lo básico y ya. Pero eso es un conformismo espiritual e intelectual muy peligroso y dañino. Los creyentes tienen el llamado y el deber a crecer en el conocimiento de Dios. Si amamos a Dios, entonces debemos conocer más a Dios, debemos conocer más quién es Él y cómo es Él. Ignorar la doctrina de la Trinidad y no estudiarla por considerarla muy engorrosa o maluca o difícil, implica ignorar la naturaleza misma del Dios en el cual estamos creyendo. Es como decirle a alguien, oye, te amo, pero no me interesa saber cómo eres. Simplemente te amo y estoy satisfecho con ello, pero no quiero saber cómo eres en profundidad. Eso sería una declaración de amor muy falsa. Cuando uno ama a alguien o se enamora de alguien, quiere saber todo sobre esa persona, cómo es, sus gustos, su vida, sus intereses, absolutamente todo le llama interés. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más interés debe haber en nosotros por conocer al Dios en el cual creemos? Así que, hermanos, apenas estamos iniciando. Y si les pareció que hubo momentos difíciles, pasajes difíciles o complicados, no se preocupen. Vamos a tener tiempo para indagar en esta doctrina, hablar muchos temas interesantes, para que al final ustedes tengan claro y digan, yo creo en un Dios trino, yo creo en la Trinidad, porque es bíblico y porque tengo la certeza de ello.